¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero poder de las palabras que pronunciamos todos los días? ¿Y alguna vez has pensado en cuánto pueden influir en nuestra vida y en la de los demás? Casi parece que las palabras son solo sonidos que flotan en el aire, pero en realidad van mucho más allá de la simple comunicación. Tienen el poder de moldear nuestras emociones, influir en nuestras acciones y moldear nuestro destino. Gracias a la historia Zen que sigue, descubrirás lo que dice Buda sobre el poder de las palabras que utilizamos y cómo éstas tienen un papel fundamental en nuestra vida y en la de los demás. Así que, si hasta ahora has subestimado el poder de las palabras, quédate hasta el final porque recibirás consejos concretos sobre cómo utilizarlas de la mejor manera. Pero antes de continuar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar actualizado cuando publiquemos nuevo contenido. En un lejano monasterio budista, situado en un hermoso valle entre las montañas del Himalaya, el anciano y sabio monje Koan estaba dando una lección sobre el poder de la comunicación. Queridos discípulos, como dijo Buda, las palabras tienen el poder de destruir y crear. Comenzó el monje con voz tranquila y calmada. Como el fuego que puede calentar o quemar, las palabras pueden nutrir los espíritus o herir profundamente el alma de quien las recibe. Imagínese estar frente a un lago claro y tranquilo, continuó Koan. Con una sola piedra se podría perturbar su plácida superficie y crear ondas que se extenderían en todas direcciones. Asimismo, con una palabra cortante o despectiva, podrías causar dolor y discordia en el corazón de los demás. Mientras los discípulos asentían, reflexionando sobre el significado más profundo de las palabras de su maestro, Koan comenzó a contar una historia. Hace mucho tiempo, en el pueblo al pie del monasterio, había un granjero llamado Isao. Este hombre era famoso por sus palabras pesimistas. En cada conversación, lamentaba las dificultades de la vida como agricultor, afirmando que la cosecha nunca era lo suficientemente abundante y que la fortuna siempre estaba en su contra. Al continuar repitiendo que la cosecha era mala, su corazón y su mente comenzaron a creer en esta limitación, y poco a poco las cosas empezaron a ir de mal en peor. Las cosechas, que en realidad no eran tan malas, comenzaron a fallar y la situación del campesino empeoró mes tras mes, llevándolo a vivir en una condición de pobreza. El monje relacionó esta historia con la vida cotidiana, subrayando el poder de las palabras en la vida de cada uno de nosotros. Las palabras, dijo Koan, no son solo herramientas de comunicación, son creadoras de realidad, ya sea que estén dirigidas a nosotros mismos o a otros. Las palabras negativas y autocríticas de Isao, continuó el maestro, alimentaron pensamientos limitantes, generando conductas autodestructivas que terminaron produciendo los resultados negativos que el granjero imaginaba. Las palabras de aliento, compasión y gratitud, por el contrario, pueden alimentar la confianza, la eficacia personal, el equilibrio mental y el bienestar emocional. Mientras los discípulos reflexionaban sobre el poder de sus palabras y las muchas circunstancias en las que se habían dañado a sí mismos por falta de comunicación, Koan continuó. Incluso cuando nos comunicamos con los demás, dijo, las palabras que elegimos pueden moldear las relaciones y su calidad. Las palabras amables, respetuosas y reflexivas pueden crear vínculos más fuertes, promoviendo un clima de confianza y comprensión mutua. Por el contrario, las palabras irrespetuosas y pesimistas pueden crear fricciones, antipatías y malentendidos, socavando las relaciones humanas. Sepan, dijo Koan, que las palabras no son solo herramientas que utilizamos para hacer comprender lo que pensamos,
sino espejos de nuestra alma a través de los cuales podemos expresar deseos, ideas y valores. Con las palabras podemos inspirar, educar, persuadir y cambiar el mundo que nos rodea. Recuerde, añadió el maestro, que la forma en que hablamos con nosotros mismos, con los demás y sobre los demás, afecta nuestro estado de ánimo, determina el curso de nuestro día e incluso puede moldear nuestro futuro. Porque las palabras pueden ser tanto constructivas como destructivas. A menudo hablamos de forma emocional e impulsiva. Estamos acostumbrados a utilizar con mayor facilidad palabras de culpa o de juicio, sin ser conscientes de su impacto en quienes nos escuchan. Cuando hablamos con nosotros mismos, nuestro diálogo interno puede influir en nuestro estado emocional, nuestra motivación y nuestra autoestima. Y cuando hablamos con los demás, si utilizamos las palabras adecuadas, podemos crear relaciones sanas, mientras que si utilizamos las equivocadas, podemos generar malentendidos, arruinar relaciones y desmotivar a quienes tenemos delante. A veces, incluso cuando intentamos utilizar palabras neutrales o diplomáticas, la voz, el tono y el lenguaje no verbal de nuestro cuerpo traicionan nuestra experiencia interna, levantando muros entre nosotros y los demás. ¿Sabes lo que dijo el Buda?, preguntó el monje retóricamente. Dijo que cuando las palabras son sinceras y amables, pueden cambiar el mundo. Y para utilizar palabras que tiendan puentes entre las personas, debemos centrarnos en lo que deseamos profundamente y en la necesidad que queremos satisfacer. Sin embargo, al mismo tiempo también debemos comprender la necesidad del otro en la misma situación, para que podamos proceder al unísono y favorecer la paz interior de ambos. Recuerde que la palabra es un acto creativo consciente que, si se usa de la manera correcta, desentraña cuestiones críticas y conduce a resultados extraordinarios. Algunos verbos como yo quiero, yo puedo, yo elijo, tienen una carga energética muy poderosa y transmiten un orden preciso a la materia. En el silencio solemne del monasterio, los discípulos asimilaron las enseñanzas del maestro, conscientes de que el poder mágico de las palabras moldearían su destino y la realidad en la que vivirían. Pero Koan no se quedó ahí y decidió continuar. Ahora, queridos míos, iremos más allá de las historias y profundizaremos en el poder de las palabras a través de prácticas más profundas, afirmó. El monje guió a sus discípulos en meditaciones, ejercicios de conciencia verbal y momentos de reflexión, haciéndoles comprender que el poder de las palabras no era solo conceptual, sino una fuerza viva y dinámica que debía explorarse en profundidad. Los días en el monasterio estuvieron llenos de sabiduría, práctica e introspección. Koan animó a sus discípulos a observar cómo sus palabras estaban entretejidas en el tejido de su existencia diaria, y les pidió que exploraran la conexión entre las palabras pronunciadas, la energía que traían consigo y los efectos que creaban en su vida diaria y en la de los demás. Durante las meditaciones, los discípulos experimentaron el poder silencioso de las palabras no dichas. Se dieron cuenta de que, a veces, el poder de una pausa, de un silencio, superaba al de las propias palabras. Koan los guió en el arte de hablar con intención, abriendo la boca solo cuando estaban seguros de lo que querían decir. Además, subrayó la importancia de escuchar con profunda conciencia, porque escuchar es la segunda cara de la moneda. «Chicos», dijo el monje, «cuando habléis a vosotros mismos, en vuestros diálogos internos, utilizad siempre palabras amables. Reemplazad el debo debería por quiero haría, pasando inmediatamente de la obligación al placer. Luego,
use palabras menos dramáticas para describir situaciones. En lugar de palabras que comuniquen negatividad, utilice expresiones menos dramáticas. Por ejemplo, reemplaza estoy enojado por estoy un poco molesto o soy un desastre por puedo hacerlo mejor que esto. Inmersos en la sabiduría milenaria y la práctica contemplativa, los discípulos descubrieron el poder de transformar su realidad mediante el uso consciente de las palabras. Y entendieron que el poder de las palabras no era solo una lección para escuchar, sino una práctica para cultivar todos los días. ¿Pero qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos transmite que sea tan importante? Que las palabras son una herramienta poderosa que influye en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y que su impacto puede ser profundo y duradero, tanto para quienes las dicen como para quienes las escuchan. Entonces, he aquí algunos consejos prácticos que el maestro Koan dio a sus discípulos antes de despedirlos. Queridos míos, elíjanlas con cuidado, presten atención a las palabras que utilizan y eviten el lenguaje ofensivo o vulgar, tratando de utilizar palabras que transmitan su mensaje de forma clara y respetuosa. Sea consciente del impacto emocional de las palabras, que tienen el poder de evocar emociones e influir en el estado de ánimo de las personas. Utilice siempre palabras positivas y alentadoras que inspiren confianza en los demás. Adapta el lenguaje al tipo de persona que tienes delante. Considera el nivel de conocimiento y comprensión de la otra persona y utiliza un lenguaje adecuado para facilitar el entendimiento mutuo. Y recuerde que la comunicación eficaz no se trata solo de utilizar palabras, sino también de escuchar activamente. Trate de escuchar atentamente a los demás para responder adecuadamente. Que tus palabras sean luces guía en tu viaje de crecimiento espiritual y personal, iluminando el camino hacia un despertar espiritual lleno de sabiduría y plenitud.